Hola, ¿qué tal? Les voy a compartir pantalla. Eh, Vamos a hablar acerca de factores que determinan el desarrollo microbiano en los alimentos. Y bueno, estos factores tienen que ver con algo que ya vimos, que son las fuentes de contaminación, que habíamos mencionado que son primarias o de origen o secundarias o también llamadas agregadas. En ambos casos tenemos contaminación, la cual va a proliferar dependiendo de factores extrínsecos al alimento como la temperatura, la atmósfera, la humedad relativa, las condiciones de empaque o la luz a la que se exponga este alimento, y de factores intrínsecos al alimento propio de él como el AW, el pH, la acidez, el potencial de oxidorreducción, la composición del alimento, la microbiota competitiva, la presencia de inhibidores naturales o el efecto de posibles aditivos. En ambos casos, los efectos que vamos a tener son o bien la descomposición del alimento o daño al consumidor con las repercusiones económicas que pueda haber a causa de ellos. Entonces, contaminación primaria, habíamos dicho que era la incorporación de microorganismos o sustancias extrañas al organismo cuando el animal está vivo, es decir, a través principalmente de lo que come, pero también de otros factores que vamos a mencionar más adelante. Mientras que en el caso de la contaminación secundaria, pues se trata de la incorporación de microorganismos o sustancias extrañas a los alimentos que proceden del medio circundante como consecuencia de la deficiente manipulación. Pero aquí estamos hablando ya del alimento como tal, ya se obtuvo el alimento. Entonces, dentro de las fuentes de contaminación primaria de origen, cuando tenemos a los animales vivos, aparte de la alimentación, pues tenemos, puede haber contaminación a través de la sangre, heridas, picaduras de insectos o intervenciones quirúrgicas, entre otras. Y los microorganismos patógenos que pueden presentarse en estas circunstancias son Mycobacterium bovis, Salmonella, Yersinia enterocolítica, Clostridium perfringens, Metacesto de Tenia solium o cisticerco celulose, como lo conocemos, Campylobacter jejuni, E. coli, Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes y Trichinella spiralis, entre muchos otros. Con respecto a las fuentes de contaminación secundaria, bueno, depende de la higiene con la que tratemos a los animales, la que tengan ellos en sus instalaciones y el estado de salud del animal. Si bien no es una infección en vida, sí, en el momento que obtenemos el producto puede contaminarse si esto no ocurre, si el animal no se encuentra en óptimas condiciones de higiene y de salud. Y algo importante aquí es que a veces los animales vienen en perfecto estado de higiene, por ejemplo, al matadero, llegan, estuvieron en el campo limpios, llegan a rastros donde los corrales tienen una capa de 10, 15 o 20 centímetros de estiércol, y a veces ahí es donde se contaminan externamente, que ya en el proceso de faenado, el riesgo de contaminación de la canal a partir de una piel sucia se incrementa. Y esto ocurre lo mismo con las aves o con cualquier especie. Y con los productos que obtenemos de ella, el huevo también. Si las gallinas no están limpias, el huevo puede venir contaminado, contaminarse en el momento en que estuvo posicionado. Y bueno, de ahí en adelante, higiene y salud de los operarios, de los que ordeñan, de los que recogen el huevo, de los que están haciendo la faena o la matanza o el sacrificio de los animales, las instalaciones en las que se lleva a cabo esto, el equipo que vamos a utilizar, eh, y si es que utilizamos sustancias como desinfectantes, parasitantes, etcétera, que pudieran caer directamente sobre el producto. A esto le vamos a unir las condiciones de transporte, condiciones de almacenamiento, higiene y calidad del proceso y por supuesto la calidad del agua. Bueno, entonces las fuentes de contaminación por microorganismos de origen humano o animal son la microbiota superficial, la de la piel, la del tracto respiratorio, la del tracto gastrointestinal o la del tracto génito urinario, pero sobre todo a través de las manos. Las manos son las que están en un contacto más estrecho con los alimentos, y entonces esto puede ocurrir directamente, como en el caso del tracto respiratorio, o a través de vehículos como las manos, el agua o utensilios que estén contaminados. Algunos de los microorganismos patógenos contaminantes secundarios de los alimentos son muchos de los mismos que ya mencionamos, pero tenemos otros.
Está Salmonella typhi, Salmonella paratifi, E. coli, Staphylococcus aureus, Shigella dysenteria, Campylobacter jejuni, Bacillus cereus, Streptococcus fecalis, virus de la hepatitis A, Leptospira, Balantidium y Proteus. ¿Cuál es el impacto que tiene la presencia de estos microorganismos en los alimentos? Bueno, con respecto a la tecnología, el uso de microorganismos que confieren olor, aspecto, textura y sabor a los productos cárnicos es muy importante. Es decir, la microbiota presente en un producto que va a sufrir una transformación, como por ejemplo un proceso de maduración, ya sea porque estamos elaborando queso o estamos en un proceso de carnización, elaborando embutidos, etcétera, es muy importante. También puede dar pie, es decir, esto sería un efecto positivo. Un efecto negativo sería la presencia de alteraciones que afecten la capacidad de conservación, la aptitud de transformación del alimento, su valor nutricional, la calidad higiénica del alimento, es decir, su inocuidad, y de los productos que podemos obtener de él. Y podemos tener también infecciones e intoxicaciones alimentarias que inciden directamente en la salud del consumidor. Entonces, dentro de los microorganismos en los alimentos que son peligro para la salud pública, tenemos la presencia de patógenos y la presencia de toxinas. Estos nos van a dar, estos son agentes de enfermedades transmitidas por alimentos vehiculizadas por estos, y pueden ser bacterias, virus, parásitos, riquecias, pero también antibióticos, esteroides, plaguicidas y metales pesados. Bueno, vamos a ver algunos de los factores. Primero vemos la W, que se conoce como coeficiente de actividad del agua. También se le llama agua libre, no ligada, agua aprovechable por microorganismos para su desarrollo. Y básicamente, mientras más alto es el nivel de AW, el máximo es 1, mientras más cercano a 1, es más probable que los microorganismos se desarrollen porque tienen más agua libre. Entonces, vemos que las bacterias resisten hasta 0.91. No es que sea su ideal es más alto en todos los casos, pero pueden aguantar hasta 0.91. Las levadoras hasta 0.88. Los mohos 0.80. Bacterias halófilas 0.75. Mohos gerófilos 0.65 y levaduras osmofílicas 0.6. Estos son algunos de los valores de AW que contienen algunos de los alimentos más comunes. Por ejemplo, encontramos que el 0.98 lo podemos encontrar en carnes frescas y pescados, frutas frescas y vegetales, leches y otras bebidas. Bueno, perdón, como que tuve una pausa. Decía yo que los alimentos, dependiendo del contenido de AW o de su proporción, considerando que uno es, decíamos, el valor más alto, pues son los siguientes. Los alimentos que tienen un valor de AW más alto son los que son más frescos, como la carne fresca, el pescado, las frutas frescas y vegetales, las leches y otras bebidas. Los que tienen menos de 0.98 y hasta 0.93 son alimentos que tienen un poquito menos grado de humedad, son alimentos menos frescos, como la leche evaporada, el puré de tomate, el pescado, productos cárnicos de res y cerdo ligeramente salados y quesos madurados. Productos de menos de 0.93 y hasta 0.85, carne deshidratada, leche condensada azucarada y jamón crudo. Y productos de menos de 0.85 y hasta 0.6, frutas desecadas, harinas y cereales, jaleas, miel y melazas y pescado fuertemente salado. Bueno, el AW es manipulable. Nosotros tenemos formas para disminuir el valor de AW. Una de ellas es la más común y además ancestral, es adicionar solutos o iones, como cuando agregamos azúcar o en procesos como el salazonado o el curado. En estos casos, las moléculas de agua se fijan al sustrato y deshidratan a las células microbianas por osmosis. Sabemos que tenemos membranas, los organismos vivos tienen membranas semipermeables, y entonces se tiende a buscar un equilibrio en estas membranas entre adentro y afuera. Si afuera hay una concentración más alta de solutos, va a tender a buscar el equilibrio y entonces va a salir el agua deshidratando a las células como si fueran pasitas. También podemos adicionar coloides hidrofílicos formando geles o gelatinas que fijan moléculas con el agua,
o con procesos donde se baje la temperatura por debajo de los 0 grados, en el caso del agua, para congelarla, formando la cristalización de las moléculas de agua, o bien mediante la simple deshidratación, la eliminación de moléculas de agua, que lo hacemos al exprimir jugo, limón, o en el caso de la carne, al filetearla y, por ejemplo, airearla y exponerla al sol. Esto hace que se deseque de una forma natural. Y, bueno, veremos más adelante que hay combinaciones. Cuando estamos hablando de los procesos de conservación de los alimentos, hay combinaciones de estos métodos que optimizan la reducción de AW. ¿Cuáles son los factores que determinan los requerimientos de AW de los microorganismos? Primero, ¿cuál es el soluto que se utilizó para disminuir el AW? En muchos microorganismos, por ejemplo en los mohos, el AW mínimo es independiente del soluto. En otros, como las bacterias y las levaduras, el AW mínimo varía con el soluto. Por ejemplo, el cloruro de potasio es menos tóxico que el cloruro de sodio y este lo es menos que el sulfato de sodio. Valor nutritivo del sustrato, en general, y esto lo vamos a observar con prácticamente todos estos factores. A mejores condiciones del medio, los requerimientos de AW son menores, es decir, las bacterias pueden sobrevivir mejor si todos los demás factores están a su favor. La temperatura, lo mismo en general, la mayor tolerancia a valores bajos de AW se da a las temperaturas óptimas de crecimiento de cada microorganismo. Consideran son mesófilos, psicófilos, etc. Oxígeno, lo mismo, los microorganismos aeróbicos se desarrollan en AW bajo, mientras que en aerobiosis, mejor en aerobiosis, si son aeróbicos, se desarrollan mejor en condiciones aeróbicas que en condiciones anaeróbicas. Y exactamente lo contrario con los anaeróbicos. Con respecto al pH, la mayoría de los microorganismos toleran mejor bajos niveles de AW en pH cercanos a la neutralidad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los microorganismos tienden a la neutralidad, particularmente los patógenos, que en pH ya sea ácidos o alcalinos. Y la presencia de inhibidores reduce el intervalo de AW que soporta un microorganismo para su desarrollo. Bueno, con respecto al potencial de hidrogeniones, el pH, en general las células microbianas son afectadas muy seriamente por el pH de los alimentos, debido a que aparentemente no tienen mecanismos internos para ajustar su propio pH. Este esquema nos muestra los valores generales que tienen, por ejemplo, todas las bacterias, todas, entre un valor por debajo de 3 hasta 11. Pero si vemos las patógenas, su rango de tolerancia al pH es mucho más estrecho. Está alrededor de 7 y comienza desde 5 hasta 8. Es decir, estos valores extremos son para otro tipo de bacterias, no las patógenas. Con respecto a las levaduras, tenemos que su rango de crecimiento es bajo, pero es bajo también en pH, está alrededor de 4, entre 4 y 5. ¿Sí? Y los mohos tienden a ser un poco más ácidos también, se desarrollan medios ácidos entre 2 y a un valor de 8 o 9. Esto lo vemos desglosado aquí. Dice, mohos y levaduras toleran mejor que las bacterias los medios ácidos. Los mohos pueden crecer en un intervalo de pH más amplio que la mayoría de las levaduras y de las bacterias. La mayoría de las levaduras no crecen bien en medios alcalinos. A la mayoría de las bacterias las favorece un pH cercano a la neutralidad. Los microorganismos proteolíticos se desarrollan bien en medios alcalinos y las bacterias formadoras de ácidos se favorecen por medios moderadamente ácidos. El pH, ¿cómo se relaciona con otros factores del crecimiento? Bueno, parecido al AW. Dentro del rango óptimo de pH se aumenta la resistencia al calor de las células vegetativas. Es decir, si están en su rango óptimo de crecimiento, pues entonces van a tolerar más el calor. Los valores extremos de pH afectan la fase de latencia, la tasa de crecimiento y la tasa de muerte de los microorganismos. Y una disminución de una unidad, cada vez que bajamos nosotros una unidad del valor de pH, incrementa la acción bacteriostática de los ácidos en más de 10 veces. Aquí algunos valores aproximados en algunos alimentos de origen animal. No la voy a leer, ustedes lo van a tener en presentación en PDF. Simplemente vemos que hay muchos alimentos de origen animal que son más bien ácidos. Sorprendentemente también la leche lo es. Fuera de lo que muchas veces tengo acidez, voy a tomar leche. En realidad la leche es ácida. El valor máximo lo vemos todavía por debajo de la neutralidad, que es 7.
los de 6,3 a 6,8. Sin embargo, es considerado un alimento neutro, a pesar de que es ligeramente ácido. Bueno, vemos que prácticamente todos los alimentos son ácidos, unos pocos que no son los camarones, son neutros, de neutros a alcalinos, y la clara de huevo, que es francamente alcalina, es la única que está por encima de 7. Bueno, lo mismo con los valores de pH aproximados de crecimiento microbiano. La mayor parte de los patógenos giran en torno a el 7. Sin embargo, vemos que pues hay algunos que soportan medios o toleran medios bastante ácidos, como Acetobacter, Clostridium, eh, Lactobacillus, que es lógico, y en general andan en torno a la neutralidad, pero por ejemplo los hongos, Aspergillus, levaduras, habíamos dicho, toleran pHs mucho más bajos. Todos estos cuadros los van a tener ustedes en la presentación en PDF. El potencial oxidorreducción es algo complejo de entender, pero digamos que a partir de esto se generan las condiciones de aerobiosis o anaerobiosis. Eh, Decimos que el potencial oxidorreducción es la cantidad de energía que se requiere para liberar electrones, la cual se mide eléctricamente en milivolts, y determina la tensión de oxígeno presente en el desarrollo de procesos biológicos. Así tenemos aerobiosis y anaerobiosis. A los microorganismos, de acuerdo a cómo, bueno, los clasificamos dependiendo de cómo utilizan su oxígeno libre, básicamente en 3 tipos. Los aeróbicos, que requieren oxígeno libre para su desarrollo; los anaeróbicos, que se desarrollan óptimamente en ausencia de oxígeno libre; y los facultativos, que se desarrollan bien en aerobiosis o anaerobiosis, ambos. Por ejemplo, los mohos son aeróbicos, las levaduras se desarrollan mejor en aerobiosis, y algunas de tipo fermentativo se pueden desarrollar en anaerobiosis, como Saccharomyces, y las bacterias pueden ser tanto aeróbicas como Pseudomonas, anaeróbicas como Clostridium, o facultativas como Staphylococcus. El potencial oxidorreducción, entonces, es uno de los factores que determina, o mejor dicho, se determina en los alimentos con base en algunos factores como el potencial oxidorreducción del alimento de origen. O sea, si tengo carne y luego tengo un embutido o carne molida, pues mucho viene de cuáles son nuestros valores en la carne, ¿no? La capacidad de equilibrio o estabilidad de este potencial en el alimento. La presión de oxígeno en la atmósfera que rodea el alimento, y por eso se modifican las atmósferas en alimentos empacados, y el grado de contacto de dicha atmósfera con el alimento, que es la función justamente que cumplen los empaques, pero también va a depender de si está toda una pieza completa, de si está troceada o si está molida, porque puede incrementar la superficie de exposición del alimento con la atmósfera. En el interior de los alimentos frescos, el potencial oxidorreducción tiende a ser bajo por presencia de sustancias reductoras tales como el ácido ascórbico o azúcares reductores que hay en vegetales o sulfiduros en carne o en la lactosa en la leche. El potencial de oxidorreducción permanece bajo si las células están respirando y activas, pues dificulta la penetración de oxígeno desde fuera. En la superficie interior de los productos envasados al vacío solamente se van a desarrollar microorganismos anaerobios y facultativos, y los métodos de procesamiento de los alimentos pueden alterar los valores de potencial oxidorreducción, ya sea por destrucción o alteración de los compuestos reductores o oxidantes, o por cambios en la estructura física que determina una mayor difusión o exposición del oxígeno al exterior. Entonces tenemos algunos de estos valores también en los alimentos. Les dejo esta tabla para que la revisen, y vemos cómo algunos alimentos como la leche tienen potencial de oxidorreducción alto, eh, y tienen un acceso al aire alto. Otros tienen también este acceso, como el queso, cheddar, holandés y emmental, pero vemos aquí algunos que tienen valores más bajos, y estos generalmente por la presencia de hongos que tienen en su interior. Suero de mantequilla, el huevo, el hígado. Si está crudo picado, tenemos un valor de menos 200. Crudo por rigor, menos 60 a 150. De la carne cruda picada, también más 25, más 225. Y picada cocida, más 300. Entonces, vemos cómo los diferentes procesos alteran los valores internos de potencial oxidorreducción.
Bueno, otro componente, otro factor importante que determina la ecología de los microorganismos son los nutrientes. Cada microorganismo tiene ciertos requerimientos con respecto a los nutrientes para que se desarrolle de forma óptima y difieren en su habilidad para emplear los nutrientes del medio. Es decir, no todos se alimentan de lo mismo. Así hay algunos que requieren nutrientes energéticos, otros nutrientes plásticos y otros las vitaminas. ¿Qué acción tienen los microorganismos sobre los alimentos? Bueno, tienen acción proteolítica, sobre todo MOS, bacterias y levaduras, glucolítica, MOS, levaduras y bacterias, y lipolítica, bacterias y MOS. Aquí prácticamente las levaduras tienen una poca acción lipolítica. ¿Qué nutrientes energéticos vamos a considerar? Bueno, los llamamos genéricamente azúcares, grasas, alcoholes y ácidos orgánicos. Y en general los mohos crecen bien en altas concentraciones de azúcares, las levaduras en medianamente altas y las bacterias en medianamente bajas. Entonces nosotros podemos predecir qué vamos a esperar que se desarrolle en un alimento con base en su composición eh, físico-química. Las levaduras osmófilas, por ejemplo, requieren altas concentraciones de nutrientes. En general, los microorganismos aeróbicos participan más frecuentemente que los anaeróbicos en la descomposición de las grasas, porque de hecho se requiere aire para que las grasas se vayan transformando. Ya veremos esto cuando hablemos de los procesos de descomposición de los alimentos o de transformación. Y los microorganismos lipolíticos generalmente también son proteolíticos, porque normalmente carne y grasa pues suelen venir juntas, ¿no? Proteína y grasa, digamos. Nutrientes de crecimiento o compuestos nitrogenados, las proteínas, ¿no?, que normalmente le llamamos. Bueno, hay gran cantidad de especies de mohos que son proteolíticos. Comparativamente son menos los géneros y especies de bacterias y muy pocas las especies de levaduras que tienen esta actividad proteolítica. Las bacterias proteolíticas se desarrollan muy bien a pH cercanos a la neutralidad y se inhiben en pH ácido. Tenemos nutrientes vitamínicos. Algunos microorganismos no pueden producir parte o todas sus vitaminas, por lo que requieren tomarlas del sustrato, por ejemplo, los microorganismos lácticos y muchos patógenos. Algunos microorganismos sí son capaces de sintetizar una parte de sus requerimientos vitamínicos, como Staphylococcus aureus, y otros pueden sintetizar todas las que requieren, como Pseudomonas o E. coli. Bueno, con respecto a las sustancias inhibidoras, pueden estar presentes de origen en algunos alimentos en forma natural, pueden estar adicionadas intencionalmente como parte de los métodos de preparación o en forma accidental generadas por el desarrollo de microorganismos o por otros métodos de procesamiento. Entonces tenemos sustancias como lacteninas y factor anticoliforme en leche fresca cruda, lisozima en la clara de huevo, residuos de antibióticos en carne o leche. Algunos mohos y bacterias destruyen ciertos compuestos fenólicos adicionados a la carne o al pescado en los procesos como el ahumado. El dióxido de sulfuro puede ser destruido por levaduras resistentes. Sistemas antiestafilocócicos procedentes del cerebro, vaso, corazón, riñón e hígado, podemos encontrarlos. Células de defensa y anticuerpos producidos antes de la muerte del animal, etc. La estructura biológica también es importante. Por ejemplo, el cascarón del huevo y su integridad, la piel en las aves o en el cerdo, la cutícula de los crustáceos, la concha externa de algunos moluscos, las escamas de algunos peces o la capa de cobertura grasa que tienen algunas partes de la carne, que se dan sobre todo cuando las especies fueron alimentadas con grano en un periodo que le llamamos engorda, en la etapa final de su vida. La presencia de microbiota competitiva, por ejemplo, el ácido propiónico producido por propionibacterias inhibe los mohos en el queso suizo. Cepas de Streptococcus lactis producen nicina que inhibe la fermentación láctica y la formación de gas por clostridios. Y algunas cepas de diversos géneros y especies bacterianas como Pseudomonas, E. coli, Staphylococcus, Enterobacter, producen compuestos metabólicos con un efecto antibiótico o inhibidor que se llaman bacteriocinas. De los factores ya externos, quizás de los más importantes que tenemos son la temperatura, que a los microorganismos los podemos clasificar dependiendo
de su temperatura óptima de desarrollo, como psicrófilos, de los cuales hay facultativos y obligados. Los facultativos pueden desarrollarse a una temperatura óptima por encima de los 20 grados, mientras que los obligados, su temperatura óptima de desarrollo es entre los 0 y 20 grados centígrados. Los mesófilos, con una temperatura óptima de 25 a 45, tenemos saprófitos de 25 a 30 y patógenos potenciales con un rango mucho menor de 35 a 45. Y los termófilos, cuya temperatura óptima de desarrollo es de 45 a 90 grados centígrados. ¿Qué efectos tiene la temperatura sobre el desarrollo de los microorganismos? La mayoría de los alimentos, en la escala de menos 10 a 38 grados centígrados, por cada aumento de 10 grados centígrados, se duplica la velocidad de las reacciones enzimáticas y no enzimáticas. Pero un aumento de 10 grados centígrados por encima de las temperaturas máximas de crecimiento óptimo, las que vimos en la página anterior, multiplica por 10 la velocidad de destrucción. Esto es el fundamento de técnicas como la pasteurización, por ejemplo. A medida que aumenta la temperatura, disminuye la fase de latencia y se incrementa la fase de aceleración positiva y la de crecimiento exponencial, que vamos a ver enseguida en la gráfica. Y a medida que la temperatura disminuye por debajo del óptimo, se aumenta la fase de latencia. Bueno, la congelación sí destruye, sí ayuda a la inocuidad, pero solamente en el caso de los parásitos, como los metacestos soli y saginata, que son Cysticercus celulose y Cysticercus bovis, respectivamente. Con temperaturas de menos 7 grados centígrados, en 3 semanas los destruimos, y de menos 10 grados centígrados reducimos a 10 días el tiempo de termodestrucción. Lo mismo para el metacesto 2D y Phyllobotium latum, que son temperaturas de menos 18 grados centígrados. Dos autores diferentes dicen que en 24 horas o en 4 días. Trichinella spiralis, entre menos 15 y menos 18, depende del autor. Puede ser con cortes de 6 pulgadas, entre 20 días en ambos casos. Pero aquí sí es importante el tiempo que tarda la temperatura en llegar al centro térmico del producto. Mientras más grande es una pieza, más tarda en llegar, y el efecto todavía no ocurre, porque no toda la pieza se encuentra a la temperatura de termodestrucción. Por eso es que se combina temperatura y tiempo. Lo mismo aplica para el calor. Para anisakis, en menos 20 grados centígrados en 24 horas, y Toxoplasma gondii, los quistes, en menos 14 grados durante 24 horas. Bueno, la humedad relativa, otro factor externo muy importante, que es independiente de alguna manera del agua de constitución de la humedad ambiental. Del agua de constitución, digo, la humedad ambiental puede contribuir a determinar el valor del AW de los alimentos. Y esto lo sabemos cuando abrimos una bolsa de chicharrones o dejamos un pan en un medio húmedo. Los chicharrones o las frituras en general se aguadan, pierden su consistencia. ¿Por qué? Porque el agua se integra, el agua que está en el ambiente se integra a las moléculas de estos productos, y entonces pierden la firmeza que tenían. La velocidad y la intensidad en la pérdida o ganancia de humedad de un alimento depende fundamentalmente de tres factores, que son el tiempo de exposición, la naturaleza del alimento y la diferencia entre la presión de vapor del alimento y la humedad relativa. ¿Cuáles son los requerimientos de humedad relativa de los microorganismos? Además de AW, necesitan humedad relativa en los alimentos. Por ejemplo, las bacterias arriba del 92%, levaduras 90% y los mohos de 80 a 85%. Bueno, condiciones de empaque. La protección del envasado de los alimentos confiere una protección química porque impide el paso del vapor de agua, oxígeno y otros gases, o actúa en forma selectiva permitiendo el paso de algunos gases. La protección física es porque protege de la luz, del polvo, la suciedad, la pérdida de peso y daños mecánicos. Y biológica porque impide el acceso de microorganismos o cualquier otro organismo y determina, por lo tanto, la supervivencia y desarrollo de los microorganismos, de que puedan o no sobrevivir. Esta es la curva de crecimiento microbiano. Vemos aquí las diferentes fases, la fase de A a B, fase lag, no hay crecimiento, incluso puede disminuir el número de microorganismos. Es una fase de adaptación en la que los microorganismos están, por decirlo de alguna manera, viendo en dónde se encuentran, en dónde están, para saber cómo se van a comportar. Pues comienza ya entre B y C una fase de aceleración positiva, empieza aquí a crecer, y la tasa de multiplicación aumenta continuamente.
Luego la fase logarítmica o exponencial, que es una fase de crecimiento recto hasta que llega a un tope. Esta tasa de multiplicación después, bueno, es constante y después viene una aceleración negativa, o sea, sigue aumentando, pero es como cuando llegamos hasta arriba de la montaña rusa, se empieza a detener. Entre D y E se llama fase de aceleración negativa. Pues comienza una fase de estacionalidad máxima entre E y F. Normalmente los microorganismos dejan de reproducirse y empieza inclusive un poco de mortalidad hasta que viene ya una fase masiva de disminución, que es FG, se llama aceleración de muerte, se incrementa la tasa de muerte de los microorganismos y luego cae en picada, que se llama fase de muerte o declinación, el número disminuye a una tasa mayor que la de crecimiento y fase de sobrevivencia. Los más fuertes todavía están aquí y entonces ahí están sin reproducirse, pero todavía viviendo hasta que muere el último o encuentra la oportunidad de salir de este sitio. Esto ocurre de manera local en cajas de Petri, en organismos, eh, porque invaden y llegan a su máximo y ya no pueden, ya no tienen sustrato, no tienen forma de multiplicarse hasta que empiezan a disminuir. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar esto para eh, afectar, alterar, proteger a los alimentos? Bueno, la mayor parte de los métodos que vamos a ver más adelante en la siguiente presentación, métodos de conservación de los alimentos, lo que tratan de hacer es prolongar tanto como sea posible la fase lag, o sea, que no haya una adaptación de los microorganismos, y la fase de aceleración positiva. Esto es lo que vamos a tratar de hacer con métodos como la refrigeración, la congelación, etcétera, para que los microorganismos, aún estando presentes, no se adapten y no se empiecen a multiplicar. Entonces, lo vamos a hacer mediante la introducción de la menor cantidad posible de microorganismos descomponedores, es decir, higiene, reduciendo la cantidad de contaminantes, disminución de riesgos, medidas de disminución de riesgos de contaminación, y a menor cantidad de microorganismos presentes es mayor la fase lag. Se tardan más en adaptar mientras son menos. Evitando la entrada de microorganismos en crecimiento activo, es decir, la contaminación cruzada. Si en otro producto ya tenemos los microorganismos en una etapa de reproducción intensa y tomamos uno de estos microorganismos y lo llevamos hacia hacia el otro alimento en donde están apenas en una fase inicial, este puede estar en esa etapa en la cual se siga multiplicando. Entonces, por eso es muy importante evitar la contaminación cruzada. Esta etapa afecta la fase de crecimiento logarítmico. Los microorganismos presentes en contenedores, equipo o utensilios sucios en contacto con alimentos son los que causan esto, por eso se habla de contaminación cruzada. Una o más condiciones desfavorables en términos de todo lo que vimos, nutrientes, humedad, temperatura, pH, potencial de oxidación, inhibidores, etcétera. Entre más desfavorables sean las condiciones de los microorganismos, más se prolonga la iniciación del crecimiento en los microorganismos. O sea, va a ocurrir, pero vamos a tratar de retardarla lo más que sea posible. Y por el daño a los microorganismos a través de diferentes métodos como el calor o la irradiación que logran detener la iniciación del crecimiento microbiano. Esto se llama teoría de los obstáculos microbianos y tenemos que nosotros vamos a manejar temperatura, AW, pH, potencial de oxirreducción, conservadores y demás en los alimentos, y nosotros vamos a evitar con estas barreras que los microorganismos se puedan multiplicar, se puedan primero adaptar y luego multiplicarse en los alimentos. Por eso se le llama teoría de los obstáculos. Mientras más obstáculos tenemos, es más fácil que prolonguemos esta etapa. ¿Sí? Vamos a alargarla. Bueno, ¿cuáles son algunos de los obstáculos relacionados con algunos alimentos? Por ejemplo, las jaleas combinan un AW bajo, un pH bajo, un potencial de oxirreducción de bajo oxígeno, presencia de calor y adición de conservadores. Las frutas secas, AW bajo, pH bajo, calor y conservadores. Alimentos congelados, el AW bajo y el frío. Carnes enlatadas o conservas, una aplicación de temperatura alta, pH bajo, conservadores como nitratos y sal. Y salami seco, cultivos iniciadores, pH, AW
potencial oxirreducción modificado y conservadores particularmente nitritos. Bueno, les voy a dejar anotada en qué consiste la tarea. Se los pongo ahorita en el cuestionario para que lo vean. Pero básicamente, ya se los había comentado, es describir el alimento que ustedes están trabajando. Quizás inclusive piensen en algún derivado de este alimento, un producto. Si es carne, pues a lo mejor un embutido. Si es miel, a lo mejor un producto elaborado con la miel. Si es pulpo, etcétera. Bueno, un producto elaborado a base de este alimento, en el cual vayamos modificando, sea en conserva, cocido, no sé, donde se puede ir jugando con un poquito estos valores. Esa es la tarea, y que digan cómo son originalmente y cómo se modifican, pues a veces desde que el producto está fresco hasta que madura o hasta que va cambiando alguno de sus diferentes aspectos, temperatura y demás. Bueno, eh, pues por mi parte sería todo, y nos vemos el próximo lunes.